Dios le bendiga, sea bienvenido. Ahorita los niños están por allá teniendo algo especial para ellos y todavía les faltan algunas cosas a ellos, pero nosotros vamos a retomar la serie que comenzamos la semana pasada. No sé si usted se acuerda, la semana pasada comenzamos con una serie que se llama Verdaderos Adoradores, ¿sí? Verdaderos Adoradores. Y nosotros aprendíamos referente al primer tema, que era en espíritu y en verdad. Dios nos ha llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Y en esta mañana quisiera que me acompañen por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero leerle el versículo 1 en una versión un poquito diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Bueno, en esta mañana el tema, yo le he puesto el título al tema, la verdadera forma de adorar. Me llamaba mucho la atención cuando yo leo este pasaje y si usted recuerda, mencionábamos la semana pasada, hablando de adorar a Dios, mencionábamos que adorar a Dios tenía que tener o contener dos cosas. Tenía que ser en espíritu, es decir, proceder de un corazón sincero y en verdad, es decir, conforme a la manera en que Dios nos ha enseñado que debe ser. Y en este versículo de Romanos nosotros encontramos este pasaje, al final del versículo 1, en esta Nueva Traducción, dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. A veces nosotros estamos buscando cuál es la forma correcta, ¿verdad?, de adorar a Dios. ¿Debo adorar a Dios de rodillas? ¿Debo adorar a Dios con manos levantadas? ¿Debo adorar a Dios con los ojos cerrados o abiertos? Y andamos buscando la forma correcta de adorar. Pero la Biblia me enseña, cuando habla de formas, me habla de formas correctas. Mire, más adelante vamos a estar tocando diferentes formas de adorar a Dios. Y es decir, por ejemplo, con nuestras manos. ¿De qué manera podemos adorar a Dios con nuestras manos? Con nuestra voz. ¿De qué manera dice la Escritura que yo puedo usar mi voz para adorar a Dios? Con mi postura del cuerpo. ¿De qué manera puedo adorar a Dios? Y la Biblia enseña todo ese tipo de cosas. Lo vamos a ver en otros temas más adelante. Pero en esta mañana yo quisiera que fuéramos a esta parte, la verdadera forma de adorar a Dios. ¿Sí? Dice este pasaje que esa es la manera en que a Él le agrada. ¿Sí? El sacrificio que a Dios le agrada no es el sacrificio que se presenta de rodillas, no es el sacrificio que se presenta, no sé, haciendo una penitencia o haciendo algo así, ¿verdad?, padeciendo para ver si así agradó a Dios. Eso no es lo que Dios está buscando. Es decir, Dios no está buscando el sacrificio nuestro para Él agradarse, ¿sí? Los dioses, y con D minúscula lo pongo, ¿verdad?, los dioses del mundo, los dioses de la tierra. Usted va a cualquier tribu, usted va a cualquier grupo étnico y a diferentes culturas, y la mayoría de los dioses pedían para sí sacrificios, y muchos de ellos incluían sacrificios humanos o sacrificios de diferente índole. Bueno, nuestro Dios no se está agradando de los sacrificios. Dios está buscando algo más allá que el sacrificio corporal de una persona. Y eso es lo que queremos llegar a encontrar en esta mañana. Mire, vamos, por favor, acompáñenme a 1 de Samuel, y hoy vamos a estar estudiando 1 de Samuel. Vamos a estar analizando qué es lo que dice la palabra en este pasaje. 1 de Samuel capítulo 15.
es la historia de Saúl. Nos narra, este pasaje nos describe la desobediencia de Saúl. ¿Sí? Saúl es ungido como rey y tiene una tarea. Él necesita ir y obedecer a Dios porque Dios va a hacer algo. ¿Sí? Es cuando Dios decide venir y terminar con los amalecitas, un pueblo que había traicionado por la espalda literalmente a la nación de Israel. Años atrás nosotros vemos que cuando Israel estaba en el desierto, cuando el pueblo de Dios aún estaba en el desierto, este pueblo, los amalecitas, por la espalda y llegaron en la parte de atrás, atacaron al pueblo de Dios y de una manera ventajosa, de una manera injusta, y Dios dijo, eso no va a quedar así, ¿sí? Pero Dios no hizo algo en ese momento. Dios dijo, más adelante yo le daré su justo pago a los amalecitas. De manera que cuando el pueblo de Israel se asienta y se levanta un rey de en medio del pueblo, que en este caso fue Saúl, Dios dice, es el tiempo de tomar y dar el justo pago a los amalecitas, y envía a Saúl a hacer algo. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hay algo que Dios hace. Versículo 1 de 1 Samuel 15, 1 Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que le había dicho? ¿Qué es lo que le dijo Samuel, el profeta? ¿Qué le dice a Saúl? Dice, Dios es el que te ha instituido. Gracias. Dios es quien te ha instituido por rey. Dice, ahora Él te va a pedir algo. Y dice, Él está atento. Y esa parte yo quiero que usted la subraye, que dice, ahora pues, al final del versículo 1, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios le pidió a Saúl? Simplemente que estuviera atento, es decir, sé cuidadoso de escuchar lo que Dios te va a decir. Él te puso, Él te va a enviar, Él te va a fortalecer, pero está atento a lo que Él te va a decir. El versículo número 2 nos narra y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando subía de Egipto. Bueno, cuando llegamos a esta parte, Dios les habla. ¿Está bien? Cuando llegamos a esta parte, Dios está hablando y está diciendo la razón. Dios no es un Dios injusto. Mucha gente voltea y dice, ¿por qué si Dios es tan justo, si Dios es tan bueno, por qué permite esto, por qué permite aquello, por qué permite lo otro? Dios no es un Dios injusto. Había una razón de por qué Dios estaba enviando un castigo a la nación de los amalecitas. Y la razón era lo que ellos ya habían hecho desde antes, con un corazón malo, un corazón que no se había arrepentido y que andaba buscando la destrucción de Israel. Bueno, Dios estaba pronto ahora a castigar lo que había ocurrido en el desierto. Entonces envía el profeta, ¿sí? Dios envía a través del profeta al rey Saúl a acabar con ellos. ¿Por qué estamos narrando todo esto, hermano? Porque después llegamos nosotros, los versículos siguientes me empiezan a hablar acerca de lo que pasó. Dios le dio la victoria al pueblo. Cuando el rey se levanta y es obediente, Dios le da la victoria al pueblo y ellos van y destruyen a los amalecitas. Pero cuando llegan allá ocurre algo. Dice el versículo 5, 15:5 de 1 de Samuel. Dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Vemos al rey Saúl, había un pueblo antes de llegar a los amalecitas, y vemos nosotros al rey Saúl diciéndole a este pueblo, a los ceneos, diciéndole, miren, ahorita Dios nos mandó a destruir a los amalecitas,
no es el pleito con ustedes, ustedes no nos hicieron nada, entonces háganse a un lado para que nosotros pasemos y no haya pleito entre nosotros. Entonces, eso es lo que hizo Saúl y eso era correcto, eso estaba bien. Entonces, cuando dice el versículo 7, y ahí es una parte importante, cuando nosotros llegamos al versículo 7, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 8. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros leemos esta parte, mire, todo iba bien. El rey es enviado a través del profeta y Dios le dice: voy a exterminar ese pueblo. ¿Sí? Tú ve y extermina ese pueblo, acaba con todo lo que está ahí, acaben con todo lo que habita ahí. ¿Sí? Y todo parecía que iba bien. El rey dijo: voy para allá. Todavía tuvo misericordia de un pueblo que está en medio, le dijo: háganse un ladito. Se hicieron a un lado y el rey pasó junto con su ejército y destruyeron todo. Bueno, dice el versículo 8 que casi todo, ¿verdad? Y tomó vivo al rey de aquel lugar. Dice que Saúl llegó a aquel lugar y empezó a matar a todos los habitantes de aquel lugar, destruyó aquel lugar, quemó todo aquel lugar, pero de pronto, cuando estaban en aquel lugar, vemos a un rey Saúl, que llega y mira lo que había ahí enfrente de él. Y entonces el rey dice: bueno, Dios quiere que destruya todo, pero pues ¿cómo voy a matar al rey de este lugar? Mejor me lo llevo. ¿Por qué razón se lo llevó? No se lo llevó porque fuera misericordioso con él. Mira, ¿qué es lo que hacían? Y eso era la usanza de aquel tiempo. Cuando los reyes de la época conquistaban otro reino y tomaban vivo al rey del pueblo conquistado, muchos de ellos, para mostrar su dominio y su poderío, los sometían. ¿Qué hacían? Lo llevaban cautivo, le cortaban los pulgares a los reyes, ¿sí? Y los tenían como si fueran animalitos en la mesa real. Los reyes capturados estaban a la mesa de los reyes, pero no sentados, estaban en el suelo y comían de lo que les aventaban al suelo, ¿sí? Les aventaban migajas de comida al suelo. ¿Para qué cortaban los pulgares? Para que ni siquiera pudieran agarrar correctamente. Tenía que, imagínese, sin pulgares, usted tiene que agarrarlo y comer de esta manera todo lo que a usted le pongan en el suelo. Entonces era una manera de humillar al otro rey y mostrar el poderío, pero ese no era el mandato de Dios. Dios no estaba buscando humillar, Dios estaba dando un justo pago a lo que había hecho aquel pueblo. Pero Dios no se goza en el sufrimiento de otros, simplemente estaba aplicando justicia. Pero Saúl no lo vio de esa manera. Saúl dijo: esta es la ocasión de tomar un poco, finalmente voy a matar a todos y voy a hacer el esfuerzo de ir, llevar y arriesgar mi vida, ¿verdad? Pues merezco algo tomar de ahí. Entonces él dice: tomo a un rey como trofeo. Pero no solamente eso, él dice: mató a toda la gente, ¿verdad? Mató a todos los que estaban ahí, obedeció en eso. Pero Dios le había dicho: destruye todo, el ganado y los animales, todo lo que hay ahí. Pero él dijo: no, pues vamos a matar a los que están flacos, ¿sí? Y enfermos y feos, ¿verdad? Todos se murieron. Pero el ganado que está gordito, el ganado que se ve bien, los animales, las ovejas, las vacas, ¿verdad? Que están engordadas y que pueden producir, pues esas nos van a servir. Ese es un desperdicio, ¿verdad? Ese es el razonamiento de Saúl. Él dijo: es un desperdicio hacer esto. Pues entonces no los traemos, ¿verdad? Tráiganse, junten lo mejorcito, lo demás quémenlo, mátenlo, déjenlo por allá, eso no nos interesa. Tráiganse al rey como prisionero, tráiganse el ganado más gordo de aquel lugar. Ese sí tráiganlo, ¿no? Eso no lo traemos. Ese era lo que él estaba viendo y para él eso estaba bien, ¿sí? Él dijo: no hay ningún problema,
Sí, eso está bien. Mira, cumplió casi todo, porque se trajo a una persona y se trajo a algunos cuantos animales, ¿sí? Y seguramente mató a muchos, ¿verdad?, de los animales de aquel lugar. Solamente lo más selecto él lo tomó y dijo, es un desperdicio tirarlo, ¿sí? Pero la instrucción de Dios, recuerde el versículo 1, decía, está atento a las palabras de Jehová, ¿sí? A Saúl no le tocaba cuestionar las razones por las cuales Dios estaba ordenando esto. Sin embargo, Saúl lo estaba haciendo. Saúl estaba diciendo, yo considero que no está bien desperdiciar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a matar los animalitos? Nos vamos a llevar mejor, ¿sí? Que nos sirvan a nosotros, ¿sí? ¿Para qué voy a dejar al rey? Si finalmente lo voy a matar, pero pues de perdida que me sirva primero para lucirme o exhibirlo en frente de otros reyes y que se vea el poderío que tengo. Esa era parte del pensamiento y del corazón de Saúl, ¿sí? Entonces, fíjese, a Dios no le agrada la obediencia que es a medias, ¿sí? La instrucción de Dios para Saúl había sido, acaba o termina o destruye todo lo que hay en aquella ciudad, todo lo que hay en aquel lugar. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl se creyó más justo que Dios o se creyó más bueno que Dios. De pronto él dijo, no, pero ¿cómo? O sea, no, creo que es un desperdicio, ¿no? Y cuando yo leí esta parte, me acuerdo mucho de Judas. ¿Se acuerda usted de Judas cuando la mujer viene con el frasco de alabastro y derrama el perfume a los pies de Jesús? ¿Y cuáles fueron las palabras de Judas cuando voltea y ve eso? Un perfume que costaba 300 denarios, ¿sí? Es decir, 300 salarios mínimos. No sé cuánto sea aquí en México, ¿verdad? Usted lo puede sacar la cuenta, multiplique el salario mínimo, que serán como unos 70 pesos o algo así, 80 a lo mejor si ya nos fue bien, ¿verdad? Multiplíquelo por 300 y ese era el precio del perfume. Era un perfume caro, ¿sí? Y allá no tenían el salario de la misma manera y era mejor, ¿verdad? Entonces, aquel perfume que era costoso lo derramó aquella mujer a los pies de Jesús. Cuando Judas vio esa acción, Judas pega el grito, ¿verdad? Y dice, ¿cómo vamos a tirar esto? Es un desperdicio, ¿sí? Dice, ¿cómo vas a tirarlo? Dice, sí, hay tantos pobres que pudiéramos alimentar si vendiéramos el perfume. Y Jesús lo reprendió y Jesús le dijo a Judas, oye, a los pobres siempre los vas a tener contigo, pero yo no siempre voy a estar contigo. Y la Escritura me enseña que realmente no era la intención de Judas alimentar pobres. La Escritura dice que Judas era el tesorero y que de vez en cuando le metía mano a la bolsa del tesoro, ¿verdad? Esa era su preocupación. No, ¿por qué lo tiras? ¿Verdad? Ahí no puedo recogerlo, ¿no? Entonces, eso era lo que había en el corazón. Y me recuerda mucho cuando yo veo la actitud de Saúl. Saúl va y Dios le dice, acaba con todo. Y de pronto Saúl dice, no, pero Señor, pues si traemos botín, los diezmos, ¿verdad? Entonces, si lo acabo con todo, ¿de dónde vamos a ofrecer a Dios? ¿No? Entonces, él estaba justificando algunas cosas y eso lo vamos a ver unos versículos adelante. Dios no se complace, hermanos, de una obediencia a medias. Cuando Dios nos habla algo, yo tengo que tener la confianza que Dios es más sabio que yo. ¿Sabía usted que Dios es más sabio que usted? ¿Sí? ¿Sabía que Dios es más sabio que yo? ¿Que cualquiera de los que estamos aquí? ¿Sí? Dios es infinitamente sabio y Dios es un Dios bueno. Dice la Escritura que todo el que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas. Uno, tiene que creer que le hay, es decir, tiene que creer que Dios existe. Esa es la primera cosa. Y segundo, y que es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios es bueno. Esas son las dos cosas que tenemos que creer cuando nos acercamos a Dios. Tiene que ser parte de nuestra convicción cotidiana. Creer que Dios existe y creer que Dios es bueno. ¿Sí? ¿Por qué a veces nosotros no obedecemos a Dios? ¿O por qué a veces nosotros no somos obedientes a Dios? Pues simple y sencillamente porque decimos, pues no, mira, Dios dice esto, pero no, ¿y qué tal si me va mal?
¿Y qué tal si no esto? ¿Y qué tal si no aquello? Y a veces nos resistimos a obedecer a Dios porque ponemos mucha oposición enfrente de nosotros. Fíjese lo que dice 1 Samuel 15, versículo 10. Vamos avanzando en esta narración. 1 Samuel 15, versículo 10 y versículo 11. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, Samuel no sabía, Samuel era el profeta, pero Samuel no sabía lo que había pasado. Samuel fue y le dice a Saúl lo que debe hacer. Dios dice que vayas y hagas esto de esta manera, que extermines o que acabes con todo lo que hay en aquel pueblo. Esa es la orden de Dios, y sé atento a la voz de Dios y cumple lo que Dios te está llamando. Eso es lo que se le dijo, pero Samuel se quedó en su lugar. Cuando de pronto en la noche Dios habla a Samuel y le dice: Samuel, mi corazón se duele porque Saúl se ha vuelto de mis caminos. Saúl se ha dado la espalda a mis palabras y no ha hecho conforme yo le he dicho, ¿sí? Y lo envía para allá. Y Samuel se preocupa por Saúl porque le ama, ¿sí? Lo aprecia él y tiene un cariño por él, porque Samuel mismo fue quien oró por él, fue quien impuso sus manos, quien lo ungió como rey, ¿verdad? Entonces tenía un cariño por este rey. Y dice la escritura que entonces toda la noche estuvo Samuel preocupado y orando, ¿verdad?, por él. Fíjese lo que dice el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Es decir, el profeta no se quedó solamente ahí en su casa. Él dijo: tengo que hacer algo, y va a buscar a Saúl, y no sabía nada de lo que había pasado. Pero cuando va en el camino, dice ahí: y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Mire, pasa algo curioso. Cuando de pronto nosotros tenemos la tendencia a creer, que somos más buenos que Dios, porque a veces gente es más buena que Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? A veces Dios te puede decir a ti, ¿verdad?, que algo de lo que está haciendo tu hermano o tu hijo o tu esposa o tu esposo, alguien que tienes cerca, Dios te llama la atención y dice: ve y dile que lo que está haciendo está mal, ¿sí?, que va en un camino de destrucción. Y a veces nosotros nos sentimos más buenos que Dios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Cuando volteamos y de pronto decimos: sí, Señor, pero es que si le digo, pues a lo mejor se siente, ¿verdad? Y pobrecito, no vaya a sufrir, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que ocurre cuando yo leo la Escritura y la Escritura me dice que todo hombre necesita acercarse a Dios y arrepentirse para acceder a la salvación que Dios tiene. Pero yo me resisto a eso. ¿Por qué? Porque no, es que pues la Biblia dice, pero bueno, pues todos somos hijos de Dios, y empezamos con ondas así, ¿verdad? Empezamos de pronto nosotros a tratar a las demás personas restando valor a las ofensas que han cometido contra Dios. Mira, eso no ayuda a la persona, ¿sí? Cuando nosotros le damos el lado a la gente, a veces somos tan buenos que a todo mundo le damos el lado, ¿verdad? Nadie está mal, a todo mundo le decimos: pues mira, sí pecaste, pero ¿quién no peca, verdad? Pues ¿qué problema hay? No pasa nada, ¿verdad? Claro que sí pasan muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros volteamos con alguien y no obedecemos lo que Dios nos ha dicho, Dios nos ha mandado, Dios nos ha puesto una palabra, y nosotros no obedecemos completamente y no damos el mensaje completo, ¿sí? No, mira, con que tú simplemente vengas a la iglesia ya lo hiciste. No, es necesario que la persona sepa que necesita tener una comunión personal con Dios, ¿sí? Y que el pecado, porque así se llama, no son los errores de su vida, no son las equivocaciones que a veces tiene, no, es el pecado que hay en su vida
simple y sencillamente le va a ser estorbo para poder tener comunión con Dios, le va a ser tropiezo para poder avanzar en los caminos de Dios. Y si yo no les digo eso, ¿sí?, la persona se puede confiar y puede pensar que no hay problema y que todo está bien, ¿sí? Y a veces cuando yo quiero ser más bueno que Dios, ¿sí?, de pronto, fíjese, ahí se levantan cosas como la siguiente. Mucha gente a veces dice, no, yo no creo que Dios, siendo tan bueno, vaya a mandar la gente al infierno, ¿sí? Y gente se ha levantado con doctrinas así, diciendo ese tipo de cosas. Y la Biblia no dice eso. Y Dios es bueno, pero Dios es justo también. Y no ha mandado al infierno a la gente sin darle la oportunidad de acercarse al Evangelio y creer en Dios para salvación. Pero eso no nos gusta porque atenta contra mi comodidad, ¿verdad? Atenta contra pecar libremente. Entonces la gente a veces dice, no, yo prefiero creer en un Dios que no condena a nadie. Yo prefiero creer en un Dios que es todo amor, y nuestro Dios es todo amor. Pero en ese infinito amor nos dio la salida para la condición en la cual estábamos. Entonces Saúl hace esto. Saúl va y él dice, no, pues sí, Dios dijo que acabara con todo, pero ¿quién soy yo para acabar con todo, verdad? Mejor le perdonamos la vida a lo mejorcito de aquel pueblo, ¿sí? Y todo bien. Pero no pasa así. Cuando nosotros seguimos nuestros propios pasos, cuando nosotros seguimos nuestro propio criterio, ocurre algo, y es algo que pasó con Saúl. Fíjese, leemos de nuevo el versículo 12, dice, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, ¿qué hizo? Se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento, ¿sí? ¿Monumento de quién o a honor de quién? Dice la Biblia, se levantó un monumento. Él se levantó un monumento hacia sí mismo. Cuando una persona de pronto olvida los caminos de Dios y se siente más bueno que Dios, porque Dios es injusto, comienza a decir, pero yo sí soy justo, yo sí soy bien bueno, y empieza a hacer este tipo de cosas. De pronto la persona empieza a enaltecerse a sí mismo, ¿sí? De pronto tiene más valor su propia palabra que la palabra de Dios. Tiene más valor lo que la persona hace, ¿sí? Y miren, el detalle con Saúl es que Saúl vivía engañado, autoengañado. Saúl decía lo siguiente, el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dijo Saúl? Dijo, oh, bienvenido, bendito seas de Jehová, le dice al profeta. Y luego añade y dice, yo he cumplido, ¿sí?, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pregunta, ¿Saúl había cumplido la palabra de Jehová? No, ¿verdad? Oye, pero si ya hizo el 95% de lo que Dios le había mandado hacer. Se mató a casi todo lo que había en aquel lugar, destruyó casi todo lo que había en aquel lugar, solamente guardó un poquito. Mira, ya había cumplido al 95, 97% lo que Dios le había dicho, ¿sí? Y entonces por esa razón, él dijo, bueno, no dice aquí, pero la versión Dios habla México, ¿verdad?, diría algo así como, más vale, ¿verdad?, pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Saúl. Él dijo, bueno, si conservo un poquito, yo creo que no pasa nada, ¿sí? Yo creo que no hay tanto problema. O sea, Dios va a ver que la mayoría de las cosas que hice eran lo que Él dijo, pues nomás me guardé 5%, ¿verdad?, de hacer lo que yo digo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Ese era el pensamiento de él. Finalmente, y ahorita lo leemos aquí, finalmente, si Dios dice algo, ¿verdad?, o para aplacar el enojo de Dios de ese botín que nosotros trajimos,
pues vamos y ofrecemos una parte a Dios, ¿verdad? Lo presentamos en holocausto a Dios y listo, ¿verdad? No pasa nada, todo está bien, ¿no? Ese era el pensamiento, es decir, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque Dios no lo hubiera dejado, mejor voy y lo hago y después le pido perdón a Dios, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Saúl y estaba totalmente reprobado delante de Dios. Saúl estaba convencido de que no había hecho nada malo, ¿sí? Porque dice el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sí? Saúl seguía defendiéndose. Él dijo, pues no hice nada malo. ¿Por qué está mal? No está mal, hicimos casi todo lo que Dios dijo. Y mira, el pueblo se trajo, los que fueron a pelear, se trajeron, ¿verdad? Y cómo no, o sea, es su derecho, ellos fueron a pelear, a arriesgar su vida en la batalla y todo esto. Entonces, ¿cómo yo, dijo Saúl, ¿verdad? ¿Cómo yo les voy a privar que tomen algo de ahí, ¿verdad? Pero Dios había dicho, acaba con todo, destruye todo. No le dijo, toma una parte. Había algo que representaba a aquel pueblo, la afrenta que habían hecho en contra de Dios y en contra de su pueblo. Y Dios estaba dando un pago justo a ellos. Pero este pueblo dijeron, nos llevamos tantito. Y fíjense cómo lo justifica. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Dice, dice el pueblo tomó de lo mejor de las vacas y de las ovejas de ahí, ¿verdad? Pero lo tomamos solamente para poder hacer sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Eso es bueno, ¿no? Todavía él consideraba que había cumplido con Dios, porque vivía en función de eso. Ahí él dijo, yo cumplí con Dios. El profeta Samuel le explica, ¿sí? Toma el tiempo y le explica en qué estuvo mal. Dice el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le está diciendo, mira, lo hiciste mal. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, ve y acaba con aquel pueblo que son pecadores, que no han buscado a Dios, ¿sí? Y Dios está trayendo un pago a ellos. Ve y acaba, hazles la guerra hasta que acabes con todo, dice. Y Dios le estaba dando la victoria. Tan es así que ganaron, ¿sí? Pero dice, tu problema es que te volviste al botín, viste que había ocasión y dijiste, esto es bueno para mí. Con este rey que me traje vivo, voy a enaltecer mi nombre, y con estas ovejas y vacas, y si lo repartí entre los demás, lo iban a querer. ¿Por qué? Porque era Saúl el que les daba lo que querían a los demás. Entonces se estaba haciendo un nombre para sí mismo, no para Dios, sino para sí mismo, ¿sí? Mira, lo increíble es que el profeta le explica en qué estuvo mal, y Saúl sigue diciendo, pues sí te oigo, pero sigo sin verle lo malo, ¿no? Yo no le veo lo malo, casi obedecí todo lo que Dios dijo. ¿Qué tiene de malo que tome? Lo único que tenía de malo es que Dios había dicho. Mire, es como cuando usted va al huerto del Edén y mira lo que hizo Adán en el huerto del Edén. ¿Qué tenía de malo que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal? No era porque fuese un árbol venenoso, no era porque fuese un árbol pecaminoso, no, era simple y sencillamente porque Dios había dicho, de este árbol del huerto no vas a comer, ¿sí? Había una razón, pero cuando no le entiende, Adán se dejó seducir por la idea de Eva, que se dejó seducir por la idea de la serpiente, ¿sí?
de que no había problema, de que Dios era tal vez un tanto exagerado. Dios es un poco exagerado, entonces, pues ¿cómo que no coma de eso? Está bien ese árbol, se ve bueno, no se ve venenoso, no se ve malo. ¿Por qué Dios te dijo que no comas? No se trataba de si era venenoso o no, se trataba de que Dios estaba diciendo, tienes que obedecer, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando este hombre, Saúl, va y hace algo, él dice, bueno, Dios dijo, pero ¿por qué acabar con todo? ¿Sí? ¿Para qué destruir todo? Y entonces el profeta le dice, mira, todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Todo lo que tú eres, Dios te lo dio. Dios te puso a ti como rey, aun cuando tú no eras el más grande, ¿sí? Dios te levantó y Dios te dio toda la autoridad para poder ir y hacer guerra y ganar en aquella guerra. Todo eso Dios te lo dio, ¿sí? ¿Qué necesidad tenías de buscar por tu propia cuenta el botín? ¿Qué necesidad tenías de buscar tu nombre por tu propia cuenta? El rey David, el que siguió a Saúl, ¿sí? El rey David no buscó un nombre para sí mismo. ¿Buscó qué cosa? ¿Se acuerda usted cuando David quiso hacer casa para el Señor y Dios le dijo, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti? David estaba buscando la gloria de Dios y Dios dijo, por cuanto me estás buscando, yo te voy a dar un nombre. Mira, no se trata de aquel que busca su propio nombre o su propio reconocimiento, sino se trata de aquel que busca el reconocimiento de Dios. Dios le exalta, Dios le da un nombre. No necesita un título, pero Dios le da un nombre. Mire, es sencillo de ver. Cuando usted voltea y ve una persona que es fiel a Dios, que es obediente a Dios, que camina en los principios de Dios, a lo mejor en la iglesia no tiene el título de pastor o no tiene el título de anciano de la iglesia o de profeta, pero cuando aquella persona de la cual su vida da testimonio, cuando aquella persona nos dice algo, nosotros lo consideramos con seriedad, ¿verdad? Porque no se trata del título, sino se trata de que Dios le ha levantado, ¿sí? Porque se trata de que aquella persona tiene un camino de vida que respalda lo que él dice, ¿sí? Entonces Saúl no estaba haciendo esto, Saúl estaba buscando lo propio y dice entonces, fíjese lo que dice el versículo 22 y versículo 23. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, a veces está bien fuerte lo que dice aquí. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire, muchas veces, y esto como cristianos evangélicos, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Y hablamos duramente en contra de la iglesia tradicional, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor en un tiempo de la vida fuimos profesantes católicos e hicimos varias comunión, la confirmación o qué sé yo. Y nosotros, una vez que llegamos a veces al cristianismo, a veces nos ponemos en una actitud de empezar a decir, y una de las principales cosas que oigo yo decir a los cristianos es respecto a la idolatría. Dicen, no, es que tienen ídolos, es que tienen imágenes, es que son idólatras, y hablan bien fuerte, y empiezan a aventar, ¿verdad? Bien duro. Pero fíjese, yo quiero que, y no digo que esté bien, digo el tener imágenes, porque la Biblia me enseña que no, pero fíjese, a veces hablamos con esa dureza, pero lea usted bien lo que dice este mismo pasaje. Este pasaje dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. A lo mejor usted dice, no, yo ya no voy y consulto al brujo, a lo mejor yo ya no ando yendo a que me lean las cartas. Pero ¿qué dice este pasaje? Como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nosotros somos rebeldes, es decir, cuando nosotros decimos, Dios dice tal cosa, pero yo digo otra. Eso es rebelión, hermano. Cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y aún así preferimos hacer la nuestra,
Eso es rebelión. Y eso es semejante, hermano. Dice, a lo mejor alguien dice, bueno, no lo veo tan grave. Bueno, eso es semejante a ir y consultar a un brujo, hermano. Es ir y que le lean las cartas, ¿verdad? Yo sé que usted no va a que le lean las cartas, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Ni va a que el brujo le quiera arreglar la vida, espero, ¿verdad? Porque dice, no, eso está mal. Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros somos rebeldes, es semejante a eso, ¿sí? Es semejante a ir a que me lean las cartas, ¿verdad? O que el brujo me haga algún amarre por ahí, o qué sé yo. Y dice aquí que cuando yo soy obstinado, ¿sí? ¿Obstinado en qué? En mi propia voluntad antes que la de Dios. Cuando soy obstinado es igualito que si yo tuviera ídolos, ¿sí? Porque a lo mejor no los tengo físicamente, pero a lo mejor yo mismo soy mi propio ídolo. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, una vez que desobedeció, él dice, se levantó un monumento para sí. Dijo, bueno, pues yo soy el rey, ¿verdad? Pues está bien, voy a hacer una estatua en mi honor, ¿sí? Para que todos vean quién es el rey, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos esto. Nosotros decimos, yo conduzco mi vida y voy a hacer lo que yo quiera, no lo que la Biblia me diga, no lo que el pastor diga ahí enfrente, ¿verdad? ¿Sí? No, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Para que todos vean que yo soy el rey, ¿verdad? Que yo soy el que gobierna mi vida, que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Y en ese momento nos volvemos nosotros idólatras. ¿De quién? De nosotros mismos. Estamos poniendo nuestra propia voluntad en el lugar de la voluntad de Dios. Pero mire, Saúl no se arrepintió. Cuando escuchó todo esto, él no se arrepintió. Porque usted va a ver que dice y comienza diciendo, ¿verdad? Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Fíjese, y usted puede leer todo lo que dice adelante, y parece que Saúl se arrepintió, parece que Saúl dijo, oh, sí es cierto, la regué. No hizo eso. Saúl simplemente volteó y dijo, se me acabaron los argumentos, ¿sí? No, tienes razón, sí es cierto, ¿verdad? Pero accedí porque el pueblo quería, ¿sí? ¿Usted cree que el pueblo, él hizo esto porque el pueblo quería? Quiere decir que él, simple y sencillamente, se lo dije ahorita, ¿verdad? Cuando él les permite al pueblo tomar botín, cuando él le permite a los hombres que van con él, les permite tomar de las ovejas y de las vacas de aquel lugar, ¿cómo cree usted que regresaron los hombres que fueron a la guerra con él? Pues bien contentos, ¿verdad? Porque llegamos de ir y ganamos, y no solamente ganamos, sino que trajimos aquí mandadito, ¿verdad? Aquí vienen unas vacas, ¿verdad? Aquí viene algo de botín de aquel lugar. Entonces, ¿con quién estaban contentos el pueblo? Pues con el rey, ¿sí? El rey se estaba haciendo un nombre para sí mismo. Y si no me creo, ahorita lo leemos, ¿verdad? Adelante. Cuando nosotros vemos esta parte, ¿sí? Aparentemente Saúl dice, no, sí es cierto, hice mal, ¿sí? Pero no fue por mi culpa, fue porque el pueblo quería. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Pues podía decir que no, porque era el rey, ¿sí? No, y si me linchan, pues que me linchen, estaré en la presencia de Dios. Pero no se mantuvo en pie. Él dijo, no, voy a ceder porque pues soy bueno, ¿verdad? Eso es lo que él pensaba. Pero mire, ¿qué dice el versículo 30? Y ya vamos terminando con esto. Versículo 30 dice algo. Y él dijo, ¿sí? Y este es el corazón del rey Saúl hablándole a Samuel. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. De entrada él dijo tu Dios, no mi Dios. Dijo Jehová tu Dios. Pero fíjese lo que le está diciendo. Dice, es cierto, ya me di cuenta, sí pequé. Nada más lo único que te pido, dice, es que me honres en frente de los demás. Es decir, que tú que eres profeta, ¿sí? Sigas diciendo que yo soy el rey, ¿sí? Que no vayas y delante del pueblo digas que yo ya no tengo autoridad. Simplemente sigue honrándome como rey, ¿sí? Que la gente no se dé cuenta. Sí pequé y esto, pero que la gente no sepa, ¿sí? Para que me sigan viendo como el rey, ¿no? Eso es lo que le importaba a él, la cuestión externa.
Esa era la razón. ¿Por qué les entregó las vacas a los hombres que iban con él? Para que lo honraran como rey a él, antes que a Dios, porque lo que Dios quería era que acabaran con todo, ¿sí? Pero lo que el rey quería era hacerse un nombre propio. ¿Y por qué te digo todo esto? Si estamos hablando de adoración. Leíamos al principio Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Dios está buscando sacrificios de nuestra parte? No, Dios está buscando un sacrificio, ¿sí? Y el sacrificio más elevado que Dios está buscando de nosotros es nuestra propia vida rendida delante de Él, es nuestra propia voluntad rendida delante de Él, porque no importa si yo levanto las manos aquí en la iglesia, si mi voluntad no se ha rendido delante de Dios, no sirve de nada. Dios no lo recibe con agrado. Entonces Pablo me dice en Romanos 12, me dice: la clase de sacrificio que a Dios le agrada es el sacrificio vivo y santo. Es decir, Dios no quiere que me degollen enfrente de Él, ¿verdad? Para decir, se complace Dios en eso. No, Dios está buscando, sí, que yo muera, pero que muera a mis propios deseos carnales que están en contra de la voluntad de Dios, y que rinda mi vida delante de Él. Que yo aprenda a decir: yo confío en ti y hago las cosas porque confío en ti, ¿sí? Cuando yo hago esto, estoy ofreciendo adoración a Dios. Cuando yo tengo un corazón que busca a Dios de esa manera, entonces qué precioso es cuando yo levante las manos y cuando yo exclame delante de Dios diciendo que Él es grande. Mire, yo puedo decir que Dios es grande, pero si yo no lo creo en mi corazón, eso no es algo agradable a los ojos de Dios. A lo mejor a los ojos de la gente sí, ¿verdad? Gente va a decir: cómo ora el hermano, cómo alaba el hermano, mira qué bien se porta el hermano, pero todo será externo, porque no procede de un corazón arrepentido, de un corazón entregado a Dios. Dios está buscando que yo me entregue. Salmo 51, versículo 16 y versículo 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Es el rey David hablando delante de Dios. Dice: no, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son, hermano? Son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, este salmo David lo escribió después de haber pecado. Y cuando él se tira a la presencia de Dios, había una diferencia bien grande entre el primer rey de Israel, que fue Saúl, y el segundo rey de Israel, que fue David. Cuando Saúl es confrontado con su pecado, yo estoy convencido de que si en ese momento Saúl se hubiera tirado delante de la presencia de Dios, se hubiera arrepentido de su pecado y hubiese pedido perdón a Dios, Dios le hubiese perdonado y hubiese sido perpetuado su nombre en la casa de Dios, ¿sí? Como un grande en la presencia de Dios. Pero él no lo hizo así. Cuando fue confrontado con su pecado, él lo que dijo: sí, ya entendí, nomás no le digas a nadie, ¿verdad? Que quede entre nos, ¿verdad? Que nadie sepa que pequé, que todo el mundo siga pensando que soy el gran rey de Israel. Ese era el pensamiento de Saúl. ¿Qué es lo que hizo David cuando Dios le habla por medio de un profeta diciéndole: tú hiciste esto y esto y esto y esto? Y él se da cuenta de su pecado. Él va corriendo a la presencia de Dios y dice: Señor, no me eches de tu presencia. Y a él no le importa que los demás se enteren. Él dice: no me importa si me ven que yo estoy llorando enfrente de Dios y que le estoy clamando a Él, porque no lo hago para la gente, lo hago para Dios, y me importa más la presencia de Dios. Y él va y derrama su corazón y dice estas palabras: porque no quieres sacrificio, porque yo lo daría. Si lo que Dios quisiera fuera que matara unos becerros, yo los mataría, dice David. Dice: no es lo que quieres, no quieres holocaustos enfrente. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿sí? Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, como él entendió esa parte, se humilló delante de Dios, se presentó y alcanzó misericordia de parte de Dios. E hizo cosas graves,
pero él se arrepintió y buscó la presencia de Dios y dijo, a ti te voy a buscar. No le interesaba lo de afuera, le interesaba su relación con Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? A Dios no le interesa que yo sufra para merecer. A Dios le interesa que yo rinda mi voluntad a Él y le obedezca. A Dios le interesa que yo tenga conocimiento de Dios más que cualquier becerro que yo pueda matar enfrente de Él. ¿Sí? ¿Por qué conocimiento de Dios? Que yo sepa cuál es la voluntad de Dios para hacerla. ¿Sí? Saúl no era ajeno a la voluntad de Dios. Saúl conocía lo que Dios había dicho. Le mandó un profeta y mira qué profeta, le mandó al profeta Samuel y le dijo, Dios te dice, ve y acaba con aquel pueblo y hazle guerra hasta que termines con todo. Él tenía la dirección de Dios muy clara, ¿sí? Aún así no la obedeció. Pero Dios está buscando que tengamos conocimiento de Dios, que sepamos qué es lo que a Él le agrada. ¿Para qué? ¿Para conocer mucho? No, para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Proverbios 15, versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero luego viene una parte preciosa, mas la oración de los rectos es su gozo. El gozo de Dios es cuando aquellos que aman a Dios oran delante de Él, ¿sí? Y a lo mejor alguien dice, bueno, pero orar nada más. Si tú pones a una persona orando y la otra persona haciendo un sacrificio, es decir, matando un animal, quemándolo y ofreciéndolo a Dios, lleva más trabajo el sacrificio, ¿verdad? Lleva más trabajo el preparar el altar y poner un animal y quemarlo y ofrecerlo a Dios. Es más fácil ir y arrodillarse y orar a Dios, ¿sí? Pero aún así dice la Biblia que si aquel holocausto es presentado por alguien que no obedece a Dios y que no está buscando hacer su voluntad, no sirve de nada, le es desagradable el olor del holocausto. En cambio aquello, cuando un justo dobla sus rodillas, es olor grato delante de Él. Salmo 107, versículo 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cuando Dios me habla acerca de alabarlo a Él, de adorarlo a Él, ¿sí? Eso es lo que Dios está buscando, sacrificios de alabanza delante de Él, que publiquen las obras de Dios con júbilo. Cuando nosotros venimos y cantamos, no es nada más el venir y ofrecer palabras que salgan de la boca, sino palabras que salen del corazón, que proceden de una vida que obedece a Dios. Esa es la adoración y es la forma de adorar correcta a Dios, ¿sí? Marcos capítulo 12, versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esa es verdadera adoración. Esa es verdadera forma de adorar a Dios. Eso es lo que Dios está buscando de una vida. No está buscando las formas externas. En esas podemos diferir unos y otros, pero lo que no podemos diferir es en esto. Dice, amar a Dios. Dios está buscando un corazón que se rinde a Él por completo y que es capaz de confiar en Dios, ¿sí? Totalmente. Que no dice, Señor, ¿pero por qué? Sino que dice, sí, Señor, si tú me dices que es así, yo lo voy a hacer así. Cuando nosotros venimos a la Escritura, mira, a veces pedimos consejo y nos dan consejo y la Biblia está llena de consejo, ¿sí? Y no hacemos nada de lo que nos dice la Escritura. ¿Y de qué sirve el consejo si no lo aplicamos? De pronto no me gustó el consejo, ¿verdad? De pronto el hermano me dijo, hermano, fíjese que tengo problemas con esto y eso. Y el hermano pregunta, ¿y lees tu Biblia? No, pues no leo. ¿Y oras a Dios? No, pues no oro. ¿Y qué música escuchas? No, pues a los, quién sabe quiénes, ¿verdad? A los Calibre 50 que había.
póster pegado. No, pues calibre 50, ¿no? Ah, qué bien, ¿no? No, pues chido, ¿verdad? Dirían los muchachos. Qué padre, ¿no? Y el consejo viene y dice, bueno, la Biblia me dice que tienes que empezar a tener tiempo con Dios, que necesitas doblar tus rodillas ahí en tu casa, ahí en tu cuarto y empezar a orar a Dios, y que necesitas tomar tu Biblia y comenzar a leer tu Biblia, ¿sí? Que necesitas empezar a dejar cosas que solamente te están metiendo ideas, que están ensuciando tu corazón. Comienza a escuchar cosas que te edifiquen, ¿sí? Y ese fue el consejo. Pero la persona de pronto dice, no, yo quería que el hermano me unja con aceite y ore por mí ahorita y saque todo lo malo, ¿verdad? Pero el consejo era el otro, porque la Biblia decía que primero era el otro. Pero dicen, no, ese no me gustó, ¿sí? Y comienza a hacer lo que le da la gana, ¿no? Bueno, pues no vendrá algo bueno delante de la persona, ¿sí? Y se puede quejar y hacer lo que sea, pero ¿cuántas veces estamos así con esa actitud? Escuchamos y somos selectivos, solamente tomo esto y solamente tomo aquello y solamente tomo esto otro. Esto no me gustó, entonces esto lo hago a un ladito, ¿sí? Y solamente tomamos los que nos conviene. Estamos con la misma actitud de Saúl, diciendo, Señor, casi hice todo lo que tú quieres. Nada más en este pedacito no me gustó esa parte del consejo, entonces ese no lo apliqué, ¿verdad? Ese lo dejé a un ladito. En esta parte no te metas, Señor, ¿sí? Mira, Señor, tú dime lo que quieras, ¿verdad? Que venga de corbata a la iglesia, dime que venga aquí y que no aplauda o que aplauda, ¿verdad? O que brinque, me pare de cabeza, lo que quieras, Señor. Nomás no te metas en cómo yo educo a mis hijos, ¿verdad? Ese es mi asunto. Y a veces tenemos eso, ¿no? Cosa seria, ¿no? Y hacemos lo que nos da la gana. Y de pronto vemos los resultados. Y no son buenos resultados, ¿no? De pronto hay dolor en nuestro corazón porque no hicimos lo que Dios nos decía que hiciéramos. Porque Dios me decía, corrige al niño, ¿sí? Porque tenemos, y vamos a hablar de esas cosas los miércoles, que estamos hablando acerca de la familia, y la Biblia me dice, corrige al niño, y ponle límites, enséñalo, ¿sí? Llévalo a adorar junto contigo, enséñalo a orar a Dios, enséñalo a leer su Biblia, enséñalo a amar la casa de Dios, enséñalo a respetar, ¿sí? Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Porque no tenemos energías, porque hay muchos programas que quiero ver en la tele y poco tiempo para verlos, como para desperdiciarlo en educar a mis hijos. Y no hacemos caso, ¿no? Pero luego viene consecuencia en ello y parte nuestro corazón cuando vemos lo que resulta de eso. Pero ¿por qué procede eso? Porque al principio nosotros dijimos, Señor, te puedes meter en lo que quieras en mi vida, nomás no me toques los niños, ¿verdad? No más que no me hablen de dinero en la iglesia, ¿verdad? No más que no empiecen en la iglesia a decir que tienen que venir a servir en la casa de Dios. No más que no me digan que ya no puedo decir tal o cual cosa, ¿verdad? No más con que no me diga Dios que tengo que dejar a fulano, sutano, compadre, ¿verdad? Porque, no hombre, bien, se la pasa uno bien a gusto con ellos, ¿verdad? Sí, unas tomaderas, pero se la pasa a gusto uno. No más que Dios no me diga nada de eso, ¿verdad? Y a veces ponemos ese tipo de cosas enfrente y Dios nos conoce y Dios sabe, porque Dios nos instruye. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Rindiendo nuestra voluntad delante de Él. Dios existe y es galardonador de los que le buscan. A veces nos causa temor cuando Dios me dice, hazlo de esta manera. Y decimos, no, ¿verdad? Porque si yo corrijo a mi hijo, ¿qué tal que me agarra resentimiento? ¿Verdad? ¿Qué tal que cuando va creciendo dice, no, tú nunca me dejaste hacer nada y ya me voy de la casa, ¿no? Y se va, ¿y qué tal si pasa eso? Bueno, resultará que si yo no obedezco a Dios y creo que yo soy más sabio que Dios y lo educo de la manera que yo quiero, bueno, el mal que yo temía me vendrá. Resultará que el niño o la niña crecerá, será joven y se irá y me reclamará, a lo mejor diciéndome, tú nunca me pusiste límites, ¿sí? Porque hay reclamos de jóvenes en ese sentido, que ellos dijeron, tú nunca me pusiste un límite y por eso estoy donde estoy.
He escuchado de personas en la cárcel reclamarle a los padres: ¿por qué nunca me pusiste límite? Por tu culpa estoy en la cárcel, dicen. Y eso no es cierto, ¿verdad? Tomó sus decisiones y está en la cárcel, pero es el reclamo. Dios es bueno, Dios es galardonador de los que le buscan. Si Dios me dice algo, a lo mejor a mí no me parece, ¿verdad?, lo mejor, pero si Dios lo dijo, es porque es bueno y redundará en bien a mi vida. Esa es la manera, es la forma verdadera de adorar a Dios. No nada más levantando manos, no nada más abriendo la boca y cantando cantos en la iglesia, no nada más de rodillas o tirado en el suelo. No me sirve de nada venir a la iglesia, tirarme y llorar 2 horas enfrente del altar en la iglesia y salir de la iglesia y seguir mi vida pecando tal como llegué a este lugar. Eso no sirve de nada, ¿no? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Que la obediencia esté rendida a su Señor. Póngase de pie, hermano, en esta tarde ya.